Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el concejal justicialista Rubén González. Y le vamos a preguntar cómo está viendo, vamos a hablar de política, cómo está viendo la situación en general y en particular la gestión en Palpalá. En un minuto voy a estar con él. Eh, Mientras tanto, las actividades económicas van reabriendo en un contexto de planificación de la inoperancia de la toma de decisiones. Este es el escenario. Estamos en condiciones de afirmar que la gestión del señor Morales ha entrado en su estado más peligroso, que es la parálisis. La, la gradualidad para la vuelta a la normalidad está atada con alambre. Esto es lo que me cuentan los empresarios, lo que me cuentan los comerciantes de la provincia de Jujuy. No hay diálogo ni negociación para resolver los problemas de Jujuy. Morales está, en todo caso, resolviendo sus problemas este, particulares, o en todo caso, atendiendo sus negocios en medio de la pandemia. Esto ya es, esto está socializado en la provincia de Jujuy. Hoy Morales visita, por ejemplo, tengo entendido que estuvo en Palpalá, después tengo entendido que va a estar en Purmamarca, con la excusa de entregar un subsidio. Pero el propósito sería atender una supuesta obra millonaria asentada en un lote de 5 hectáreas sobre la ex Ruta 52 en el kilómetro 4,5. Y esto ocurre mientras el gobierno de este señor entrega viviendas sin techo, como pasó ya hace algunos días en Alto Comedero. ¿Y por qué traigo este ejemplo comparativo? Porque estamos viviendo en medio de una sociedad angustiada y empobrecida. Y estos señores siguen con sus negocios particulares. Y esto es, en rigor de verdad, lo que irrita. Esto es lo que produce el reclamo de médicos, el reclamo de policías, el reclamo de enfermeros. Esto es lo que produce la sonada de los otros días en la provincia de Buenos Aires con los policías. Que dicho sea de paso, Morales dijo, no estoy de acuerdo con la forma. Le pregunto a Morales qué entiende por la forma. La única forma de que esto pare es que señores como Morales y otros rindan cuentas, justifiquen sus gastos. Esto es lo que está generando un clima desestabilizante. Es decir, el mal no viene ni de Marte ni de Venus. Esto para que quede claro. Son ellos mismos los que están produciendo esta sensación de hartazgo en la gente. Resulta inaudito, además, creo yo, que a esta altura de los hechos y de los acontecimientos no existe un plan de gobierno y menos un plan anticrisis. Solo hay un plan familiar en esta provincia. Es un plan familiar que tiene sus extensiones hacia los vínculos de sangre y hacia los vínculos con los testaferros, en esta suerte de constelación fenomenal, enquistada desde hace años en las estructuras del Estado. Este modelo es sólido, para que usted lo tenga claro, este modelo tiene solidez solamente para asegurar los derechos de unos pocos y es muy débil para garantizar los derechos de la mayoría. Y si no, empecemos a contar los muertos. Punto. Vamos a conversar con Rubén González, que nos está esperando muy gentilmente. ¿Cómo le va a aconsejar? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Alejandro, y un saludo a toda la audiencia que nos está mirando. Bueno, cuénteme, vamos a abrir la conversación con una pregunta general. ¿Cómo está viendo usted la situación en la provincia de Jujuy a esta hora? Bueno, la verdad que el panorama es tétrico, es desolador. Eh, si uno no tiene acceso a los números oficiales o no puede tener acceso a la información oficial, basta con que pegue una mirada con lo que está sucediendo en las redes públicas, en las redes de comunicación entre personas.
y se va a dar cuenta la cantidad de personas despidiendo familiares. Se va a dar cuenta la cantidad de reclamos de personal de la salud, de personal administrativo o de los mismos agentes de policía. Y esto muestra el panorama, la película que estamos viendo en este momento en Jujuy es realmente deplorable. Hay una gestión que se ha transformado en paupérrima. Yo cuando veo, siento que el COE provincial ha tirado directamente la toalla en la guerra esta contra el coronavirus porque tratan todo el tiempo de tapar con noticias o victimizándose o echándole la culpa al otro la verdadera realidad, pero esta la supera. Y cuando la realidad te supera, estas cosas no se pueden esconder. Hoy, en la provincia de Jujuy, nosotros estamos viendo y estamos pasando por situaciones apremiantes, donde se encuentra colapsado el sistema sanitario, y sinceramente tenemos que estar lamentando la muerte de muchísimos vecinos, muchísimos jujeños. Usted advierte que desde un principio nomás existe la sensación de ausencia de un plan estratégico en la provincia de Jujuy. Es curiosa la pregunta porque esta provincia fue una de las que más tiempo tuvo para prepararse. Durante los primeros momentos hubo como 4 o 5 meses para prepararse como correspondía, preparar el sistema de salud, preparar las decisiones administrativas, evaluar el plan A, el plan B y el plan C a adoptar en el caso de que diferentes supuestos se fueran presentando. Y cuando finalmente llegó, lo que vimos es improvisación. Lo que vimos es un gobierno provincial que lo ha superado, digamos, toda la estrategia sanitaria, y que hoy se cuentan con, lamentablemente, cadáveres de coprovincianos. Se cuentan con saturación en el sistema de salud. Evidentemente, no estábamos preparados para esto. Ahora, Si vos Rubén, preguntás usted quién era sabe el que que no todo... estaba preparado, Yo, principalmente, sí. no, no, lo entiendo. Usted sabe que todo plan estratégico se sostiene en un soporte operativo. Esto lo comentaba ayer en uno de mis columnas, y llama poderosamente la atención que de haber existido un plan, su soporte operativo lo dinamitó el propio Morales, con el conflicto que ha tenido con los principales actores, que son los médicos, los policías y los enfermeros. Sí, pero por supuesto, esto está claro. Vos imaginate que fruto de esa improvisación es, por ejemplo, el dictado del decreto 1444, cuando quisieron ponerle multas de 40.000 a 1.000.000 de pesos a los actores de la salud e incluso pena de arresto. Entonces, esto demuestra que los mismos actores y las mismas herramientas, por decirlo de alguna manera, con las que el gobierno debería haber diseñado la estrategia para enfrentar, no las tenía. No contaba y él se encargó justamente de implosionar todo este tipo de estrategias. Vuelvo a repetir, hubo más de 5 meses para prepararse, para preparar los recursos humanos, para preparar los recursos en los hospitales, y aparentemente, digamos, hoy en la situación vemos cómo de golpe y porrazo pasamos a ser la peor provincia de toda la nación argentina en cuanto a enfrentar el coronavirus. Entonces, sinceramente, la estrategia quedó atrás. ¿Usted cree, Rubén, que aquí hay una combinación entre improvisación y negocios? Yo pienso que la improvisación se lleva a la mayor parte y los negocios siempre están y vinieron por atrás. Desde el año pasado, cuando nosotros nos manifestamos y logramos detener lo que era el avance de la privatización de la salud pública, algo que fue escandaloso y que yo espero que el pueblo jujeño no se olvide rápidamente, porque lo que quisieron hacer es privatizar la salud pública, así como uno lo está escuchando. Los negocios siempre están presentes. Ahora, esta combinación fatal de improvisación y negocios da como resultado esto. Da como resultado, digamos, una situación insuperable, donde los que están pagando los platos rotos son los jujeños, son nuestros vecinos.
Ahora, el nivel, ¿usted me podría definir el nivel digamos, de irritabilidad que hay hoy en la ciudadanía? ¿Se lo puede medir Mira, el eso? nivel, sí, pero por supuesto, el nivel de irritabilidad y de no aprobación del gobierno quedó expuesto en las últimas encuestas. Vos fíjate que hay una encuesta de gobernadores que toman principalmente, digamos, como factor, digamos, para preguntar, es la cuestión del enfrentamiento o de la gestión para con la pandemia del coronavirus. Y el gobernador, en un ranking de 24 personas, salió número 24. Es decir, Morales está último en aprobación. Esta irritabilidad se ve cuando uno sale en la calle, se ve cuando uno se da cuenta que ni siquiera, digamos, para cuidar la salud están teniendo los cuidados mínimos. Se Claro, da cuenta cuando uno habla con el los que encabeza comerciantes y cuando habla, sí, Sí, lo escucho, lo escucho. no, se da cuenta cuando uno habla con los comerciantes o habla con los empresarios que no ven un plan estratégico para ver cuándo va a arrancar la economía. Este, eh, entonces se sientan desprotegidos, se sienten que los que tienen que tomar las decisiones no están a la altura de las circunstancias, y todo esto ¿qué provoca? Provoca mucha tristeza en la gente. Nosotros estamos viendo gente que está muy triste porque el que no tiene que llorar un familiar enfermo o un familiar fallecido tiene que llorar que se quedó sin trabajo, que no tiene perspectivas de crecimiento para el año que viene, el panorama es cada vez más negro, y quienes tienen que dar el ejemplo y ponerse al frente de esta situación, creen que caminando a la calle, dando una vuelta por Palpalá o por Alto Comedero, van a curar el coronavirus y van a levantar la imagen. Vuelvo a repetir, esto no es una Claro, cuestión de imagen, esto es una cuestión de políticas públicas. Y lo que hay, lo que usted, falta son políticas públicas. entiendo. ¿Usted cree que ese déficit de políticas públicas, el señor Morales intenta taparlo o compensarlo con su recorrida sin ningún sentido por los barrios de la provincia? Pero el recorrido por los barrios, hoy por ejemplo estuvo acá en el barrio Santa Bárbara de la ciudad de Palpalá, el único objeto que tiene es tratar de levantar una imagen positiva que no va a levantar. Quieren mostrar a un gobernador cerca de la gente como que está al frente de una situación. Y este es un mensaje para el señor gobernador. La situación se soluciona con políticas públicas correctas, defendiendo y tomando las decisiones correctas desde Casa de Gobierno, para indicarle al ministro de Salud por dónde tiene que ir la política pública, para indicarle al ministro de la Producción que es lo que elaborar un proyecto serio, digamos, para poder restablecer el comercio. Esto se hace pensando, no caminando por la gente. No hay soluciones mágicas. Rubén, ¿cómo está Palpalá concretamente, que es el distrito donde usted digamos allí, actuación como concejal? Bueno, la verdad que la situación de Palpalá se asemeja a la de otros departamentos de la provincia como San Pedro, Libertador General San Martín, que está sinceramente desbordada la situación. La semana pasada han comenzado con un plan de testeos 360 y lo que se han dado cuenta es la cantidad de gente contagiados que hay en todos los barrios de Palpalá. Entonces, esto ha producido que todo el sistema de salud se sature, pero por supuesto, digamos, la culpa nunca la tiene la gente, la culpa la tienen los dirigentes. Si la situación de Palpalá está así, era porque quienes tenían que tomar las políticas públicas y proteger a la población y tomar las decisiones fuertes, en su momento no la tomaron. Y cuando la quieren tomar, después de 6 meses de que ya estamos en plena pandemia, ya no sirve. Yo con este tema de los testeos 360 soy un poco crítico porque estos testeos eran buenos al principio cuando el resultado de estos testeos te daba la posibilidad a vos de contener la enfermedad. Hoy no hay posibilidad de contención alguna. Entonces, al haberse desbordado toda esta situación, digamos, son más, eh, no sé, medidas, digamos, para tratar de acercarse a la gente o de cambiar, digamos, una imagen que tiene la gente de una deplorable gestión. Está muy bien. Ahora, ¿y el peronismo cómo lo está viendo, digamos, o parte del peronismo, digamos? El peronismo sin Rivarola, para que la gente lo entienda. ¿Cómo está viendo la situación en general, digamos, orgánicamente? Yo muchas veces me pregunto, Alejandro, frente a esta situación, ¿dónde están los legisladores? ¿Dónde están que no están saliendo a la calle? Hay excepciones, ¿eh? Y cuando miro dentro del partido al que pertenezco, digo, ¿dónde está la oposición?
Muchas veces no la veo. Muchas veces encuentro que algunos legisladores y algunos funcionarios es más fácil callarse, bajar la cabeza, es más fácil acompañar medidas. Y este es el momento donde la oposición, y ciertamente hay algunos compañeros y compañeras que se están poniendo al frente, es el que tiene que salir a proponer. Y el gobernador no se tiene que enojar con la crítica. En todo caso, cuando la crítica es mala es porque el espectáculo es paupérrimo. Entonces, eh, hoy dentro del Partido Justicialista hay un sector que está, con el cual yo me siento muy identificado, que está saliendo a mostrar cuál es la realidad de Jujuy, porque el rol de la oposición hoy es acompañar las medidas buenas, que son muy escasas, y mostrar la realidad al pueblo, digamos, para que no lo engañen. Porque si no, desde los medios oficiales a uno le pintan un espejito de colores y cuando sale a la puerta de la calle se da cuenta, digamos, que la situación es totalmente diferente. Está muy bien. La reapertura de la actividad comercial en Palpalá, cuénteme de cómo se dio, cómo sigue en este momento. Hay, digamos, porque yo arranco mi comentario antes de iniciar la conversación con usted, hablando de que el proceso de reapertura ha sido planificado en un escenario de improvisación y de incompetencia muy notoria. ¿Usted siente que en Palpalá pasó lo mismo? Todo este proceso fue absolutamente improvisado. Vos recordarás que hace 2 meses atrás, desde el COE provincial le habían tirado la posta a los COE municipales para que cada COE municipal determine en su jurisdicción qué comercio podía abrir y qué comercio no. La verdad que a nosotros todo eso nos llama la atención porque no hay una estrategia concreta para ver. Hoy los comerciantes en Palpalá están muy, pero muy preocupados. Muchos están tratando de sobrevivir y literalmente es esto, sobrevivir a poder pagar los impuestos, a poder pagar el alquiler, con la esperanza de que poco a poco se vayan adoptando las medidas necesarias para poder levantar el comercio. Y lo cierto es que si oportunamente hubieran invertido los recursos humanos y los recursos económicos en capacitar debidamente a los comerciantes, en fuertes campañas de información para la gente, que yo soy un crítico porque siempre he pensado que no ha sido suficiente, hoy la situación sería diferente. Hoy podría haber muchos Rubén, más comercios abiertos con protocolos que se cumplan y que protejan a la gente. Rubén, la gente hoy está atravesando por un proceso natural que es el duelo. Ahora, cuando se supere esta circunstancia, en medio de la crisis fenomenal que se viene económica, ¿cómo crees que puede llegar a reaccionar si no hay señales concretas de, por lo menos, algo coherente desde el gobierno? Mira, un plan coherente lo que le generaría a la gente sería esperanza. Hoy lo que no tiene la gente es justamente esperanza. Y lo que hay que trabajar fuertemente es en desarrollar estas bases concretas para que los comerciantes, las personas que están afligidas por toda esta situación tengan cierta previsibilidad de que van a poder restablecer sus vidas y sobre todo su vida laboral. Cuando nosotros analizamos la situación actual nos vamos a dar cuenta de que las medidas actuales lo que muestran es improvisación, lo que muestran es echarle la culpa al otro, tratar siempre de buscar a un culpable en un sector externo, digamos, que no se vincule con las decisiones del gobierno. Y esto la gente ya no lo cree, es obvio y es puro, digamos que la principal responsabilidad de toda esta situación, falta de medidas y de políticas públicas concretas. Entonces, yo creo que van a tener que surgir medidas para acompañar a la gente y sobre todo de impulso al comercio, de impulso a las industrias, tanto desde la provincia como desde los municipios, porque si no la situación va a ser de caos el año que viene. Entiendo. Si tuvieras que sentarte en una mesa del diálogo, escenario que hoy es impensado en la provincia de Jujuy, naturalmente, pero si esto se diera, ¿cuáles serían los temas que se te ocurren, podrías sugerir para ir resolviendo la crisis que se viene o anticipándose a la crisis que se viene? La verdad que desearía que fuera eso posible, que nos pudiéramos sentar con la gente del gobierno. Le pediría que primeramente escuchen, ¿bien? Que escuchen los reclamos de los otros sectores,
El justicialismo en este sentido está para acompañar y para proponer, no para poner para una rueda, inventar enemigos que no existen, porque en esta estrategia estamos todos juntos. Segundo, que hay que buscar un fuerte impulso a la industria y al comercio provincial. Van a tener que generar, y esto es una propuesta concreta, las condiciones para fomentar este comercio. Es necesario que se avance en protocolos y en controles, pero que permitan a los comerciantes volver a la reapertura de sus negocios, porque, digamos, si no, esta situación realmente, vuelvo a decir, va a ser caótica para el año que viene. Entiendo. Rubén, vamos específicamente al tema sanitario. ¿Cómo está el hospital de Palpalá hoy? Bueno, el hospital está prácticamente colapsado en cuanto a la atención de personas sospechosas de coronavirus. Y digo sospechosas porque lo cierto es que al no realizarse el test a las personas, lo da por contagiado con solamente presentar 2 o más síntomas. El problema es que tampoco están atendiendo las consultas vía telefónica, los ha superado esta situación, y hay muchísima gente que recurre, digamos, a medidas, digamos, de pedir ayuda por los medios de comunicación, como son las redes virtuales, porque no están pudiendo ni siquiera contactarse con los de telemedicina o con los actores, digamos, de la salud para poder tener una respuesta y saber qué hacer. La gente siente desesperación. El hospital Wenceslao Gallardo está en una situación, digamos, de colapso con el personal de la salud. Y por supuesto, digamos, las situaciones que se desbordan acá, las cuando hay turno y hay cama, al Hospital San Roque o a cualquier otro nosocomio de mayor complejidad, lo que genera que en muchos casos eso no sea posible, y es por eso, digamos, que estamos viendo cómo lamentablemente muchos vecinos de la ciudad de Palpalá están falleciendo. Está muy bien. Bueno, ¿y cómo evaluás vos el comportamiento de la gente, digamos, en lo que respecta a su responsabilidad? Es decir, la distancia social, la utilización del barbijo, ¿sí? Porque los médicos están luchando contra contra los problemas que tiene los hospitales sin insumos, sin recursos humanos, pero además, digamos, daría como la sensación de que hay sectores, digo, de la sociedad que no comprenden esto de cumplir con estas reglas básicas para poder evitar el contagio. ¿Cómo lo estás viendo esto en el caso concreto de Palpalá? Hay ciertas porciones etarias de la población que evidentemente tienen un grado de menosprecio por lo que le sucede al prójimo. Estamos viendo, por ejemplo, en los barrios periféricos de la ciudad de Palpalá, en donde vemos grupos de jóvenes que están jugando al fútbol y no respetan la distancia social y ni siquiera la medida mínima de usar un barbijo, aunque sea casero. Evidentemente, esta situación, por ahí vuelvo a decirte, ya llega un momento en 8 meses de 6 meses de pandemia, digamos, un poco llega al hartazgo, pero no se ha generado la conciencia suficiente de la situación en la que estamos viviendo, y eso también conspira contra digamos, el de la pandemia que han hecho desde el sector oficial. Pero con respecto a esos sectores no tenemos otra opción, me parece a mí, poderosamente la atención, que recapaciten. La responsabilidad personal y social juega un rol fundamental para al coronavirus, que te vuelvo a decir, Alejandro, ha llegado para quedarse, ¿no? En esta situación todo el año que viene también. Hasta que llegue la vacuna y vacunen a toda la población, va a pasar un tiempo considerable. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos y tenemos que ser responsables. Bueno, la ausencia del Ministerio de Desarrollo Humano, en el caso concreto de Palpalá, en los bolsones más complicados, ¿se ha profundizado? Sí, lo que nosotros vemos es que la situación en los comedores comunitarios ha crecido exponencialmente. Cuando vos tomás como, es un buen parámetro social de de qué grado de prejuicio o
pobreza existe en una determinada sociedad, es un buen parámetro para recurrir a los comedores comunitarios. Y vos vas a ver que en Palpalá se han tenido que crear nuevos comedores comunitarios, muchas veces de la solidaridad de los mismos vecinos. Y los que ya hoy tienen una carga que supera, duplicando a la que normalmente veían. Y esto muestra cómo la necesidad de la gente hace que tengan que recurrir a este tipo de lugares. Y por supuesto muestra que la ayuda que debería estar destinada a estos sectores no está llegando. Está muy bien. Rubén, ¿hay algún, digamos, cómo están reaccionando los empresarios, las distintas instituciones intermedias de la localidad de Palpalá? ¿Están pidiendo algún espacio de diálogo para poder acercar alguna idea, alguna propuesta, alguna inquietud, algún reclamo en este momento? ¿O hay una sensación digamos, de quietud como consecuencia de la interrupción de ese diálogo que no existe porque no hay convocatoria y del propio miedo, digamos así, que produce la posibilidad del contagio? Sí, por supuesto, desde los sectores de las instituciones intermedias que no los comerciales, empresarios, nosotros vemos que primero reclaman diálogo efectivo, los representantes reclaman al gobierno que lo avance con medidas. Esto es un ejemplo concreto que te voy a dar. Nosotros hemos pedido acá en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Palpalá a varios representantes de cámaras de comercio, y lo que están pidiendo es, primero, digamos, medidas concretas que permitan darle previsibilidad. Segundo, algo que están pidiendo es que se avancen protocolos que permitan abrir el comercio. Acá en Palpalá se da un contrasentido, que vos tenés una feria mayorista comercial que abre en forma permanente, digamos, y muchos comercios. Y cuando vos vas y vas a ver la realidad del centro de abastecimiento mayorista, vos ves que es un lugar, digamos, que es propicio para el contagio, digamos. No tiene ni siquiera agua potable para higienizar, digamos, los elementos que están ahí. Bueno, Y pero ¿qué tercer hace el punto que están COE? ¿Qué pidiendo hace el mucho COE ahí? los comerciantes, los empresarios y que no están siendo escuchados son líneas de crédito. Gestión que le den la posibilidad de acceder a estas líneas de crédito, digamos, justamente que permitan superar esta situación con la esperanza de que a recuperarse en el comercio lo puedan ir devolviendo. No está habiendo, al menos desde el municipio de Palpalá, una gestión con respecto a esto. Me quedé pensando en la feria, pero digo, ¿el COE no toma ninguna intervención allí para garantizar que el protocolo sea el adecuado? Mira, para el COE algunas cosas son y otras cosas son invisibles. El centro de abastecimiento mayorista en Palpalá está situado en un lugar que te vuelvo a repetir, no tiene agua potable, tienen que llevar agua en camiones cisterna, no tiene hecha la estructura necesaria, digamos, para garantizar su funcionamiento en condiciones de higiene, y por supuesto cuando vos vas al COE vas a encontrar niños corriendo por todos lados, muchas situaciones donde no se respeta el protocolo, y esto por supuesto genera, digamos, que sea un lugar propicio para contagiarse de la enfermedad. Ahora, ¿quién es el presidente del COE? El presidente del COE en la ciudad de Palpalá es el intendente. Bueno, Rubén, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. Bueno, te agradezco, te mando un saludo para vos, para la producción y a los televidentes que nos están mirando. Gracias. El concejal Rubén González de Palpalá con nosotros. Chau, hasta mañana.